Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Siempre he dicho que uno no debe aceptar un viaje que comienza con silencio. No el de la noche, ni el de la carretera, sino el silencio de quien te contrata. Mi nombre es Beto, tengo 49 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando tráileres. He cruzado todo el país llevando de todo: alimento para ganado, acero, refrigeradores, cerveza, hasta ropa de paca. Cuando uno se dedica a esto, aprende a conocer las rutas como si fueran cicatrices. Y hay algunas que simplemente se sienten mal desde el primer kilómetro. Como la de aquella noche. Fue en julio, hacía calor como si el aire lo soplara el mismísimo diablo. Estaba en una fonda de carretera en Matehuala, tomando un café bien rascuache para no dormirme. Ya había entregado el pedido del día y planeaba dormir en el camarote del tráiler, pero justo cuando me estaba quitando los zapatos, me sonó el teléfono. Era el despachador de la empresa. «Oye, Beto», me dijo con voz seca, «tenemos un viaje urgente saliendo en 2 horas. Es en dirección a Nuevo Laredo. Vas solo, no hay escolta, pero es de noche. Paga el triple». «Paga el triple», fueron las únicas palabras que escuché. Me dieron la dirección de una bodega en la salida norte. Cuando llegué, ya estaban esperándome 2 tipos con cara de pocos amigos. Uno llenó los papeles, el otro, con guantes, me ayudó a enganchar el contenedor. La bodega olía a cloro, a sudor viejo y a metal húmedo. Ninguno me dijo qué llevaba. Solo me pasaron el manifiesto y me dijeron que no abriera el remolque por ningún motivo, que entregara el cargamento en un terreno baldío antes del kilómetro 47 de la carretera a Sabinas Hidalgo, entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. Nada de desviarse, nada de llegar antes, ni después. Ahí fue cuando debí haberme largado, pero no lo hice. Las primeras 2 horas del viaje fueron como cualquier otra. No pasaba un alma en la carretera, ni policías, ni casetas. Solo un camión de Pemex más adelante y unas luces intermitentes que parecían de una grúa en el acotamiento. No me detuve, no por miedo, sino porque tenía instrucciones claras. Y en esta chamba, a veces seguir instrucciones es la única forma de mantenerse con vida. Pero después de la medianoche, las cosas se pusieron raras. El remolque comenzó a vibrar. Al principio pensé que era el viento, pero era un zumbido sordo, como si algo se moviera dentro. Me dije que tal vez era un cargamento mal asegurado, o animales. He transportado caballos, chivos, hasta gallos, pero esto no sonaba igual. No había golpe seco, era más desordenado, como si algo raspase el interior de las paredes metálicas con desesperación. Apagué el estéreo, me recargué hacia atrás, respiré. No estaba imaginando las cosas. A la 1:20 me detuve en una gasolinera solitaria para orinar. El despachador de la bomba ni se molestó en saludarme. Me miró como si supiera que no debía hablarme. Volví al camión y antes de subir, escuché algo desde el remolque. Fue un golpe, sí, pero acompañado de algo peor, un lamento ahogado. No era un animal, no era un chillido de metal, era una voz. Number. No era una, eran varias. Dudé, lo juro por mis hijos que dudé. Fui hasta la parte trasera del remolque. La caja tenía candado, lo revisé, estaba bien cerrado. Di unos golpes con los nudillos, no hubo respuesta. Cuando me subí al tráiler ya no era el mismo, me temblaban las manos y lo que quedaba del trayecto se volvió un infierno. A las 2:15, ya casi en el tramo final, el camión empezó a ponerse pesado, como si alguien más, algo más, estuviera en el camarote conmigo. Sentía los ojos pegados a mi nuca. El espejo retrovisor del interior reflejaba solo oscuridad, pero había movimiento en el contorno de mi vista, algo que no podía enfocar, pero que estaba allí. Comencé a sudar. Aflojé el cinturón, me quité la gorra, pero el sudor no era de calor, era miedo puro.
Entonces vi algo. Por el retrovisor exterior, ese largo que usan los tráileres, noté que la puerta trasera del remolque se había movido, solo unos centímetros, pero lo suficiente para dejar salir una mano ensangrentada. Frené de golpe. El tráiler chilló. Casi me salgo del carril. Corrí hacia atrás con una linterna, pero cuando llegué, no había nada. El candado seguía cerrado, la puerta intacta. Sentí las piernas débiles. Me recargué en una llanta y me quedé allí unos segundos, respirando, como si fuera asmático. Me repetía que estaba cansado, que me estaba sugestionando. Pero entonces lo escuché de nuevo. Gritos, varios, amordazados, leves, como desde el fondo de un pozo. Golpes contra el metal. Uno, otro, otro. Era claro. No era mi mente, no era el viento. Había gente dentro de ese tráiler, y yo era el que la estaba llevando. Volví al asiento, con las piernas de trapo. Encendí el motor y seguí manejando. Ya no era yo quien guiaba, era el miedo. Me preguntaba si debía llamar a la policía, pero sabía lo que eso implicaba. Sabía lo que se hace con los que preguntan demasiado. A las 3:05 llegué al punto. Terreno baldío. Ni una lámpara, ni un alma, solo el polvo flotando bajo la luz amarilla de mi tráiler. Esperé. A las 3:14 llegó un pick-up negro. 4 hombres bajaron, todos armados. Uno se acercó a mi ventana. ¿Beto?, preguntó. Asentí. ¿Te dijeron que no mirarás? No miré, dije. Y no era mentira. Apaga las luces y vete. El pago ya está en la app. Apagué el motor. Bajé. Caminé hacia la banqueta de terracería. Uno de ellos comenzó a abrir el remolque. No vi qué había. No quise. Pero los gritos, esos no los pude evitar. Subí al tráiler y me alejé en la oscuridad. No miré atrás. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni muchas después. Hoy han pasado casi 4 años. Vivo en San Luis con mi hija menor. Ya no manejo tráileres. Trabajo en un taller mecánico, cambiando bujías y ajustando frenos. Nadie en mi nueva vida sabe lo que hice aquella noche. Ni siquiera mi esposa, ni mi compadre, que fue trailero antes que yo. Pero cada tanto, cuando me levanto de madrugada por un vaso de agua, escucho ese sonido sordo en mi cabeza. Ese golpe hueco, esa voz sin cuerpo, esa mano sangrienta pidiendo ayuda. Y lo peor no es recordar. Lo peor es saber que los entregué yo, y cobré por hacerlo. Soy camionero desde hace más de 20 años. Manejar tráiler por las carreteras del país es lo único que he hecho en mi vida adulta. He transportado de todo, productos congelados, electrónicos, hasta animales. La rutina es la misma: recoger la carga, revisar el motor, llenar el tanque y lanzarme al camino por horas o días, según la ruta. A veces cruzo todo el país, otras me quedo entre estados del norte, donde el desierto parece no terminar. Esta historia ocurrió hace poco más de 6 meses. Me tocó una ruta desde Guadalajara hasta Reynosa. Un trayecto largo, casi 1000 kilómetros, por lo que llevaba todo listo para dormir dentro de la cabina, como siempre. Mi tráiler tiene una litera decente, un pequeño ventilador, una hielera vieja y mi confiable cobija San Marcos. La diferencia esta vez fue el camión. Mi viejo tráiler estaba en el taller y la empresa me asignó una unidad nueva, recién salida de agencia. Era un Volvo último modelo, con pantallas en el tablero, cámaras de reversa, sensores por todos lados. Me lo entregaron con todo: tanque lleno, manuales y hasta una app que podía conectarse por Bluetooth para registrar cada kilómetro, cada freno, cada hora de sueño. No le di importancia. A mi edad ya no me emocionan los lujos. Lo único que me preocupaba era que la cabina fuera cómoda y que el aire acondicionado sirviera. La cabina era más espaciosa de lo que estaba acostumbrado. Todo olía a nuevo: los plásticos, la tapicería, hasta los cinturones de seguridad. Me instalé sin problema. El primer día fue tranquilo. Recorrí más de 600 kilómetros sin novedad.
Paré a dormir en un paradero conocido en San Luis Potosí. El lugar era seguro, con cámaras y baños limpios. Me estacioné al fondo del terreno, como siempre lo hago para evitar ruidos, y cerré todo. Encendí el ventilador, me recosté en la litera y puse mi celular a cargar. Cerré los ojos. Silencio. Pero no pude dormir. Sentía algo raro. Al principio lo atribuí al hecho de estar en una unidad ajena, pero había una incomodidad que no lograba ubicar, como si alguien me estuviera mirando. Me reí de mí mismo, giré para dar la espalda a la cortina y cerré los ojos de nuevo. Dormí poco y mal. Soñé que alguien me observaba desde el asiento del copiloto. Cuando desperté, el sudor me empapaba la frente, pero la cabina estaba fría. La segunda noche paré en una estación Pemex cerca de Linares. Otra vez no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que había algo más dentro de la cabina, aunque la tenía cerrada con seguro. Como si una presencia invisible compartiera el espacio conmigo. A medianoche, me levanté para revisar los seguros. Todo estaba cerrado. Nadie a la vista. Volví a la cama, pero ya no dormí. Me puse a revisar el tablero por aburrimiento. Ahí fue donde lo vi. Una opción en el menú digital que decía reproducción de eventos. Pensé que eran videos de manejo, así que lo activé. Lo que apareció me dejó sin aliento. En la pantalla comenzó a reproducirse un video. Era del interior de la cabina. Se veía claramente mi litera, mi mochila, el ventilador y yo durmiendo. El video era en blanco y negro, como si fuera visión nocturna. Me veía girar, acomodarme, sudar. Lo que me heló la sangre fue ver que en la esquina superior derecha decía grabación automática, cámara interior, activada. No sabía que había una cámara en la cabina. Revisé el techo, el retrovisor, los bordes del tablero. Nada. Pero el video estaba ahí, claramente grabado desde algún punto en alto. Sentí náuseas. Nadie me había informado de eso. Pasé la madrugada revisando los archivos. Había grabaciones de la noche anterior también. Cada vez que dormía, el sistema grababa todo. Cada respiración, cada movimiento, cada sonido. No había audios, pero los videos eran lo suficientemente claros. En uno de ellos, vi cómo me sentaba a medianoche, visiblemente inquieto, miraba alrededor y volvía a acostarme. Ni siquiera recordaba haberme levantado. Ya en Reynosa, al entregar la carga, lo primero que hice fue preguntar en el depósito si esos camiones tenían cámaras internas. El encargado, un tipo joven con gafas, me dijo con desdén que sí, que todos los modelos nuevos las traían, que era parte del nuevo sistema de seguridad para prevenir robos, mal uso del vehículo y conductas inadecuadas durante las rutas. «Lo firmaste en el contrato de uso», dijo mientras escribía algo sin levantar la vista. Nadie me explicó que me iban a grabar incluso mientras dormía. Volví a Guadalajara con un malestar que no se me quitaba. Me sentía violado. No es exageración. Toda mi privacidad, mi espacio, mis momentos más vulnerables, grabados. Revisé el contrato. Entre las letras pequeñas decía, efectivamente, el operador autoriza a la empresa a utilizar medios audiovisuales de monitoreo dentro y fuera del vehículo asignado. No volví a aceptar esa unidad. Pedí que me regresaran mi tráiler viejo. Me dijeron que ya estaba listo, pero que debía esperar unos días para liberarlo. En lo que eso sucedía, me asignaron otra unidad nueva. Me negué. Les dije que si insistían, renunciaría. Esa noche me quedé pensando en todo eso, en los videos, en lo que podrían hacer con ellos. ¿Quién los veía? ¿Se almacenaban en algún servidor? ¿Se transmitían en tiempo real? ¿Y si algún supervisor enfermizo los veía en vivo mientras yo dormía? Y entonces recordé algo. Durante una de las grabaciones, mientras yo dormía profundamente, la pantalla mostró un movimiento. Una figura pasó por detrás del asiento del conductor, apenas visible, como una sombra. No debía haber nadie. No se abría la puerta. No había ruido. Pero la sombra estaba ahí. Solo un par de segundos. La repasé varias veces. Pensé que tal vez era un defecto de la imagen, un error de compresión, un reflejo. Pero se movía.
Del lado del conductor hacia el fondo de la cabina, una silueta delgada. Luego desaparecía. Esa noche me senté frente al camión durante horas, viendo esa grabación en loop. Volví a ver todas las demás. En al menos 3 de ellas aparecía la sombra, siempre por unos segundos, siempre del mismo lado, siempre cuando yo dormía profundamente. No sabía qué hacer, no tenía cómo probar nada. Si le decía a alguien, me iban a tomar por loco. Decidí callar. A la semana me regresaron mi camión, viejo, oxidado, sin pantallas ni sensores. Me sentí como en casa. Volví a manejar como antes, sin el miedo de estar siendo observado, sin esa sensación de tener un ojo invisible sobre mí. Pero las dudas no desaparecieron. ¿Quién o qué era esa figura? ¿Realmente era una persona o algo más? ¿Cómo podía entrar sin abrir la puerta? ¿Era un error del sistema? ¿Y si no era la única cámara? Desde entonces, tapo con cinta negra todos los sensores que no reconozco. Reviso cada rincón de la cabina antes de dormir. No uso el Bluetooth, no conecto el teléfono. Manejo como antes, solo, desconectado. Y cada noche, mientras me acomodo en la litera, tengo la misma imagen en la cabeza. Una sombra cruzando silenciosa detrás del asiento del conductor, en el único momento en que estoy completamente indefenso. Yo no creo en fantasmas, pero sí creo en los hombres. Y hay cosas mucho peores que un susto sobrenatural, como saber que alguien, en algún lugar, puede verte dormir y no hace nada. Me llamo Ramiro y llevo más de 20 años conduciendo tráileres. He transportado de todo, electrodomésticos, frutas, cerveza, materiales de construcción, hasta ganado alguna vez. Pero nunca había tenido un viaje tan jodidamente extraño como aquel en el que me tocó llevar cemento desde una planta en Hidalgo hasta una obra en las afueras de Guadalajara. Era un lunes por la tarde cuando me llamaron de la empresa. Te toca llevar 3 tolvas de cemento para una entrega urgente, saliendo esta misma noche, me dijeron. No era raro que me pidieran viajes nocturnos, menos con la urgencia que hay en el ramo de la construcción. Pero lo que sí me pareció raro fue que uno de los contenedores no estaba sellado como los otros 2. Lo reporté, claro, pero el encargado solo me dijo, no te preocupes, ese va semivacío, solo son unos costales que no cabían en la última carga, va todo bien. Me tocó arrancar como a eso de las 11 de la noche. Salí desde Tula con la caja Kenworth bien aceitada, luces revisadas y tanque lleno. Tomé la carretera federal con dirección a Querétaro, con la idea de cruzar el Bajío de madrugada y estar en Jalisco antes del amanecer. Iba solo, como siempre, con mi termo de café cargado y mi música de corridos viejos para mantenerme despierto. Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedad. El calor del día aún se sentía en el asfalto, pero la cabina estaba fresca y el camión respondía perfecto. Ya había pasado San Juan del Río cuando noté por primera vez algo raro. Uno de los remolques, el del medio, vibraba. No mucho, apenas un leve temblor que sentía en la base del asiento cada tanto. Pensé que tal vez los costales se habían asentado mal o que las cadenas estaban flojas, así que me orillé a revisar. Bajé con la linterna en mano y caminé alrededor de la unidad. Todo parecía en orden. Revisé las válvulas, los cierres, incluso toqué las llantas con la bota para ver si estaban calientes o desbalanceadas. Nada, todo en su sitio. Pero justo cuando iba a subirme de nuevo, escuché un sonido muy leve. Venía de dentro del contenedor del medio. Un golpecito, como si algo hubiera rebotado contra las paredes de metal. Me quedé congelado. No era posible. Nadie pone nada suelto dentro de un contenedor de cemento, y mucho menos algo que pueda moverse. Pensé que tal vez un costal se había roto y que el contenido se estaba desplazando. Quise convencerme de eso. Volví a asegurar el remolque y seguí mi camino. Pasó media hora y el maldito golpeteo volvió. Esta vez más fuerte. No era constante, pero cada tanto sonaba un tum-tum apagado, como si alguien empujara desde dentro. Bajé el volumen de la música. Quería oírlo bien.
El ruido no venía del motor, ni del camino, ni del aire. Era desde adentro del contenedor. Me detuve otra vez. Ya no podía hacerme pendejo. Apagué el motor, tomé una barra de metal del compartimiento y me acerqué al contenedor. Golpeé 3 veces contra la lámina. Silencio. Y entonces, como si fuera una burla, el tum-tum respondió. 2 golpes. Claros. Precisos. Me paralicé. Quise abrir la tapa lateral, pero no tenía la llave. Solo el encargado del almacén podía abrirla, y además, abrir una tolva sin protección en plena carretera era una locura. Si realmente era cemento lo que había ahí, todo se desparramaría. Pensé en llamar a la central, pero sabía lo que me iban a decir. Sigue manejando. Eso no es nada. Es el movimiento, el aire, la carretera. Regresé a la cabina. Manejé en silencio durante un rato, sin música, con los ojos fijos en los espejos retrovisores. La vibración continuaba. Más fuerte ahora, más constante. No era mecánica, no era aleatoria, era rítmica. Cerca de Celaya, ya de madrugada, el movimiento dentro del contenedor fue tan fuerte que sentí como el tráiler se ladeaba levemente. Frené de golpe. Me bajé otra vez, ahora decidido a abrir esa chingadera sin importar las consecuencias. Me importaba un carajo si se tiraba la carga. Pero cuando llegué a la tapa lateral, estaba abierta. No del todo, apenas unos centímetros, pero suficiente para ver que la palanca de seguridad había sido forzada. Retrocedí un paso. Saqué la lámpara y la dirigí al interior. Vi costales, sí, muchos, apilados en desorden. Pero vi algo más. Un bulto oscuro, del tamaño de una persona, cubierto con una manta sucia. Estaba al fondo, pegado a la pared del contenedor. La lona apenas lo cubría. Una mano asomaba, pálida, inmóvil. Sentí un vacío en el estómago. Quise pensar que era un muñeco, un maniquí, cualquier cosa. Me acerqué. El bulto no se movía, ni un solo centímetro. Pero justo cuando iba a tocarlo con la punta de la barra de metal, escuché una voz baja, lejana. No abras más, ya va a amanecer. Corrí. No volteé. Cerré la tapa como pude, la aseguré con el gancho y subí al camión hecho un manojo de nervios. Manejar fue lo único que pude hacer, como si moverme fuera a borrar lo que había visto. Llegué a la obra casi con la luz del sol. Los trabajadores aún no estaban listos para recibir la carga. Me pidieron que esperara. Les dije que no, que descargaran ya, que abrieran primero la tolva del medio. Me fui lejos mientras abrían. No quise mirar, pero uno de los obreros me llamó con la cara pálida. Oye, ¿qué pedo con esto? Me acerqué con el corazón en la garganta. Dentro del contenedor, encima de los costales, estaba el bulto, ya sin lona. Solo eran retazos de trapo sucio, una especie de saco viejo, y dentro, nada, vacío. No había cuerpo, no había mano, no había nada. Me aseguré de no decirle a nadie lo que vi en la carretera. Dejé que los encargados inventaran lo que quisieran. Se metió un indigente, algún vagabundo durmiendo entre los costales. Seguro alguien lo puso para esconder mercancía. Pero todos sabían que algo estaba mal con ese viaje. Desde entonces, nunca vuelvo a mover un contenedor que no esté sellado frente a mí. Y si escucho un golpe desde dentro, lo dejo ahí. No investigo, no abro, no pregunto. Porque en este trabajo, a veces lo que llevamos no es solo carga. Y hay cosas que, si se mueven solas en la oscuridad, es mejor no saber por qué. Me llamo Gerardo. Llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México. Empecé en esto cuando tenía apenas 18, acompañando a mi tío en sus viajes a la frontera. Con el tiempo, me compré mi propio camión, un Kenworth viejo, al que le metí cariño, dinero y muchos kilómetros. Pero los caminos no solo me dieron dinero, también me torcieron. Desde hace algunos años, me metí en un negocio que, aunque sucio, paga mejor que cualquier carga legal. Simulo accidentes. Nada muy aparatoso, nada que me deje en la cárcel, pero lo suficiente como para cobrar el seguro.
choques calculados, volcaduras fingidas, pérdidas accidentales de mercancía. Todo montado con precisión. Siempre entramos donde no hay cámaras, con testigos comprados o inexistentes. Lo justifico con una lógica simple. La aseguradora tiene más que yo, y si nadie muere, ¿a quién le hace daño? Nunca me gustaron los accidentes con otros conductores. Todo lo hacía solo, sin involucrar a nadie. Y si tenía que dejar tirada la carga, me aseguraba de que no hubiera riesgo para nadie. Nunca sangre, nunca muertes. Esa era mi única regla. Pero hace como 2 meses, algo cambió. Después de un accidente cerca de Zacatecas, fingido con mi tráiler volcado en una curva cerrada, recibí mi depósito del seguro, como siempre. Todo limpio. Al mes siguiente, en otra ruta, volví a hacerlo. Tiré la carga por un barranco falso, preparé el escenario, tomé fotos y llamé a la aseguradora. Una jugada vieja que siempre funcionaba. Pero esa vez, mientras estaba desayunando en una fonda cerca de Fresnillo, un tipo se me acercó. ¿Eres tú el de la caja refrigerada que se desbarrancó en la 54? Me preguntó sin saludar. Le dije que no, que se estaba confundiendo. Ah, qué raro, dijo, dejando algo sobre mi mesa. Porque encontré esto junto a la caja. Era una fotografía, en blanco y negro. Se veía una carretera de noche, y al fondo se distinguía un tráiler igualito al mío, con un hombre tirado a unos metros de la cabina. Su rostro apenas visible, pero el cuerpo descompuesto, como si llevara días ahí. ¿Dónde conseguiste esto?, le pregunté, sintiendo una presión en el pecho. El tipo ya se había ido. Ni siquiera lo vi salir. Pensé que alguien estaba jugando conmigo, que tal vez un colega envidioso quería arruinarme. Guardé la foto en la guantera del tráiler, convencido de que no significaba nada. Seguí mi ruta hacia Aguascalientes, pero al llegar al motel donde siempre dormía, uno barato, en una salida rumbo a Tepesalá, encontré otra fotografía bajo la puerta de la habitación. Era otra vez un tráiler volcado, el mío, pero esta vez la imagen era más clara. Se veía un cadáver con una mano estirada hacia la cámara. Un detalle, el cadáver traía la misma gorra que yo usaba siempre, la misma. Hasta el logotipo deshilachado de Tractomotriz Telles se veía igual. No dormí esa noche. Intenté olvidarlo. Quizás alguien me seguía, alguien que sabía lo que hacía. Pero no tenía enemigos, y mis fraudes eran limpios, sin daño real. Me convencí de que era coincidencia, una broma cruel, una advertencia. Seguí con mi vida, pero las fotos no pararon. Cada semana, tras cada nuevo accidente, encontraba una imagen distinta, un tráiler igual al mío, un cuerpo cerca, a veces calcinado, a veces con el rostro deshecho, siempre sangriento y siempre solo. Una vez encontré una dentro de la caja del tráiler, encima de la carga, una foto mía dormido al volante. Nunca supe cuándo la tomaron. Otra vez apareció una pegada en el parabrisas, bajo el limpia parabrisas, a plena luz del día. Una noche, en una gasolinera de San Luis Potosí, vi una de las fotos pegada en el tablón de anuncios del lugar. Pregunté quién la había puesto. Nadie sabía. El encargado juró que no la había visto antes. Empecé a perder el control. Dejé de dormir bien. Soñaba con accidentes reales, con cadáveres que se parecían a mí, con tráileres que explotaban mientras los manejaba. Cada vez que pisaba el freno, pensaba que no iba a funcionar. Cada curva me parecía una trampa. Llegué a pensar en dejar todo, pero el dinero ya se me había metido muy adentro. Mi esposa pensaba que ganaba más por hacer entregas más rápidas. Mis hijos creían que era un campeón del volante. No podía confesarles nada, así que hice un último fraude, uno grande. Decidí simular un choque en la carretera que va de Guadalajara a Tepic. Curva peligrosa. Llovía. Perfecto escenario. Frené mal a propósito. Volqué el tráiler contra la barra de contención y lo dejé como si hubiera perdido el control. Fingí la caída. Me raspé un poco para hacer más creíble la escena. Llamé a la aseguradora, les mandé fotos. Me dijeron que en 3 días tendría respuesta. Esa noche dormí en un hotel viejo, al borde de la carretera. No había nadie más.
La lluvia golpeaba el techo como tambores. A medianoche, alguien tocó la puerta. Me levanté a abrir, sin pensar. No había nadie, solo un sobre tirado en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas. Me llamo Gerardo. Llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México. Empecé en esto cuando tenía apenas 18, acompañando a mi tío en sus viajes a la frontera. Con el tiempo, me compré mi propio camión, un Kenworth viejo, al que le metí cariño, dinero y muchos kilómetros. Pero los caminos no solo me dieron dinero, también me torcieron. Desde hace algunos años, me metí en un negocio que, aunque sucio, paga mejor que cualquier carga legal. Simulo accidentes. Nada muy aparatoso, nada que me deje en la cárcel, pero lo suficiente como para cobrar el seguro. Choques calculados, volcaduras fingidas, pérdidas accidentales de mercancía. Todo montado con precisión. Siempre entramos donde no hay cámaras, con testigos comprados o inexistentes. Dentro, una última fotografía. Era mi tráiler, totalmente destrozado. La cabina partida en dos. Y yo, muerto dentro, con el cinturón de seguridad apretado al cuello. Mis ojos estaban abiertos, llenos de polvo. Había sangre seca en mis labios. En el reverso de la foto, con tinta negra, alguien había escrito: "Este es real". Esa fue la última vez que toqué un tráiler. Devolví el dinero a la aseguradora. Fingí una crisis de salud para justificar mi retiro. Vendí el camión a precio de risa y me fui a vivir a casa de mis padres en Michoacán. No manejo ni bicicleta desde entonces. No sé quién me seguía. No sé si era alguien de carne y hueso o si todo estaba en mi mente. Pero las fotos eran reales. Las tengo guardadas en una caja, en el fondo de un ropero. A veces me despierto en la madrugada pensando que alguien va a dejar una más en mi puerta. Y tengo miedo de que en la siguiente ya no sea una advertencia, sino un retrato del futuro. Era de madrugada cuando salí de Reynosa rumbo a San Fernando. Mi esposa me había pedido que no manejara de noche, pero con la entrega pendiente y el compromiso de siempre cumplir en tiempo, no tenía opción. Además, los de la empresa se ponen locos si no entregas cuando toca. Lo bueno es que el tráiler ya iba descargado, traía la caja limpia, vacía y, según yo, el camino despejado. Ese, según yo, fue mi primer error. Cuando vas solo por carretera en la madrugada, la oscuridad te come la paciencia. No hay nada en kilómetros, ni coches, ni luces, ni Dios. Solo la cinta negra del asfalto y los pensamientos que uno se lleva pegados como moscas en la nuca. Para aguantar el sueño, me llevaba una hielera con cocas bien frías, 2 tortas y un termo de café. Aunque a veces ni el café te espabila cuando los nervios empiezan a arder por dentro. Pasaban de las 2 cuando lo vi. Un retén, pero no uno militar, de los normales. No tenía señalizaciones ni conos fluorescentes. Solo 3 camionetas blancas atravesadas a lo ancho del camino y 6 hombres armados con rifles, chalecos antibalas y pasamontañas. Frené en seco. Un tipo con un chaleco sin placas se me acercó, alumbrándome con una lámpara. «Buenas noches, jefe», me dijo sin más, como si estuviéramos en una tienda. «¿De dónde viene?» «De Reynosa», le respondí sin mover las manos del volante. «Voy a San Fernando, entrega terminada». Me pidió los papeles, se los di. Otro se asomó por el lado del copiloto, revisó por dentro. Todo normal. Hasta que uno de los tipos de atrás gritó: «¡Abran la caja!». Ahí se me paró el corazón. El problema fue cómo lo dijo. No como un protocolo o rutina, sino con urgencia, como si algo le oliera mal. Me bajé lento, con las manos bien visibles. Fui hasta atrás del tráiler. Los hombres ya rodeaban la unidad. Uno tenía el rifle apuntando directo a la cerradura. «¿Qué llevas?», me preguntó uno más joven, de acento norteño fuerte. «Nada, la caja va vacía», le respondí, tratando de sonar tranquilo. «Pues vamos a ver». Puse la llave en la cerradura, pero antes de girarla, un pensamiento me cruzó como un rayo. Mi jefe, cuando me entregó la unidad esa tarde, me dijo algo raro.
Haz esta ruta como siempre, pero si te paran, no abras la caja. Pásales mi número. Diles que le llamen a él. En ese momento lo entendí. Algo había en esa caja. Oiga, mire, mejor llamen al patrón, él les explica. Esta unidad es de él, yo solo manejo, dije, dando el número. ¿Estás escondiendo algo o qué?, preguntó otro, más agresivo. Nombre, solo hago lo que me dijeron. La caja va vacía, pero el jefe dijo que si algo pasaba, ustedes lo contactaran. Uno de ellos tomó el celular, marcó, se alejó unos metros. Mientras, los otros me observaban, tensos. El aire se podía cortar con una navaja. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el zumbido de los focos de la camioneta y los grillos en la maleza. Entonces, el que había llamado regresó. No dijo nada. Solo me empujó a un lado y gritó, ¡abran a la verga! Di un paso atrás. Me hubiera gustado correr, pero no había a dónde. Uno de ellos metió la llave, giró el seguro y abrió las puertas con un solo jalón. En cuanto la puerta se abrió, un olor putrefacto salió disparado como una bofetada caliente. No era el típico olor de un animal muerto. Era peor. Era ácido, espeso, como carne podrida en calor, como metal oxidado mezclado con sangre. Uno de los soldados cubrió su nariz, dio un paso atrás. Otro comenzó a toser. ¿Qué es esa madre, cabrón?, gritó uno y metió la lámpara. Dentro de la caja no se veía nada al principio. Estaba vacía, eso sí, pero en el suelo había varias manchas oscuras, como charcos secos, y en las paredes, Dios mío, en las paredes había marcas, como si alguien, o varios, hubieran arañado el aluminio desde adentro. Había pedazos de uñas, mechones de cabello pegados a la esquina, y manchas, muchas manchas. Uno de los hombres dio un paso atrás, se quitó el pasamontañas y vomitó junto a la llanta. El olor ya nos envolvía a todos. No sé cómo describirlo sin que se sienta que exagero. Era como si el tráiler hubiera estado cargando cuerpos descompuestos, vivos primero, muertos después. Los demás retrocedieron. Uno de ellos, el de mayor edad, me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Miedo. Y ese tipo iba armado, con chaleco y botas, y aún así estaba temblando. ¡Ciérrala!, gritó. ¡Chinga tu madre! ¡Ciérrala ya! Yo cerré de inmediato. El que había vomitado aún estaba en el piso, jadeando. Otro se acercó y me empujó contra el tráiler. ¿Qué llevabas aquí, hijo de tu puta madre? No sé, te juro que no sé. Me dieron la unidad y me dijeron que estaba vacía. No la abrí, no sé qué traía, grité, con las manos arriba. Uno de los que parecía al mando agarró su radio. Se alejó. Otro me interrogaba con preguntas repetidas. ¿Quién es tu jefe? ¿Dónde lo ves? ¿De dónde salió esta caja? Yo solo decía lo mismo. No sabía nada. Después de unos minutos eternos, el que estaba en la radio regresó. Déjenlo ir. ¿Qué? Dije que lo dejen ir. Ya. Los demás se quedaron paralizados. Uno protestó, pero el líder alzó la mano con firmeza. Ya no es problema nuestro. Súbete a la chingada unidad y lárgate de aquí, me gritó, apuntándome con la lámpara. ¿Y la caja? Que no la abras, no te detengas, no hables con nadie. Sigue derecho y entrégala como te dijeron. ¿Entendiste? Asentí. No sabía ni qué pensar. Subí de nuevo al tráiler. Las piernas me temblaban. Encendí el motor, esperé a que me dieran paso y crucé entre las camionetas. Avancé por la carretera sin mirar atrás. No volví a ver luces por más de 40 kilómetros. Llegué a San Fernando al amanecer. El tipo que me recibió no preguntó nada. Solo me indicó dónde estacionarme. En cuanto bajé, otros hombres, también armados pero sin uniforme, se llevaron la caja. Yo me quedé ahí, de pie, esperando instrucciones. Nadie me habló. Solo me dieron un sobre con efectivo y me dijeron, «Te puedes ir». No pregunté nada. No firmé nada. Me subí de nuevo a la cabina y manejé hacia Ciudad Victoria, sin detenerme más que para llenar el tanque. No dormí en 3 días. Después de eso, renuncié. Nunca volví a manejar un tráiler, ni de día ni de noche. Y hasta hoy,
Cada vez que paso por un retén, aunque sea militar de verdad, siento que algo me observa desde dentro de la caja, aunque esté vacía. No era la primera vez que me tocaba una ruta larga, pero esa noche algo olía raro desde el principio. Había salido del depósito en Iztapalapa un poco antes de las 9 de la noche, con destino a una bodega de reciclaje en Apizaco, Tlaxcala. El encargo era poco común: una carga de juguetes usados, donados por varias escuelas y centros comunitarios del Estado de México. Muñecas sin brazos, carritos sin llantas, peluches con los ojos colgando. Esas cosas que ya nadie quiere, pero que aún se almacenan esperando una segunda vida. Mi nombre es Rodolfo, pero todos en la empresa me dicen Rudy el Camión, porque soy el más viejo de la flotilla. Camión y camionero, los dos oxidados por el tiempo. Llevo casi 20 años en esto y ya me ha tocado de todo. Animales vivos, materiales químicos, incluso un ataúd vacío una vez que me dejó con los nervios de punta por semanas. Pero esa noche fue diferente. Desde que cerré las puertas del remolque, sentí una incomodidad que no sabía explicar. No era miedo, no, era otra cosa, como una sensación de que alguien más respiraba dentro del contenedor. Pero era imposible. Revisé todo: candado, sello, papeles firmados, todo estaba en orden. Ya con la cabina lista, puse música bajita, un poco de rock en español para mantenerme despierto. La carretera federal estaba casi vacía. Solo se cruzaban uno que otro tráiler y algunos taxis que volvían de los pueblos cercanos. Nada fuera de lo común. Pero cuando iba saliendo por Chalco, apenas pasando un puente, mi radio se apagó solo. Pensé que era un corto o interferencia. Estiré la mano para volverlo a encender y en ese momento escuché algo, como un crujido suave, pero no venía del tablero, venía de la caja, de atrás. Me detuve en la primera gasolinera abierta que encontré. Me bajé a revisar. El sello seguía intacto, el candado también. Caminé alrededor del remolque. Nada, silencio. Tal vez fue una pelota rodando o alguna pieza suelta. No le di mucha importancia y seguí mi camino. La segunda vez que algo pasó fue en la subida antes de llegar a Río Frío. El camino ahí es traicionero, puro curveo y neblina. Iba con cuidado cuando escuché, clarito, como si alguien golpeara la pared interior del remolque. 3 veces. Pa, pa, pa. Frené en seco. Ahora sí me bajé con la linterna en la mano. Me acerqué despacio, con la piel erizada. Toqué con los nudillos la puerta metálica del remolque. Nada, ni un sonido, ni un eco. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, medio en broma. El silencio me respondió. Le di un par de golpecitos más al metal, por si acaso. Luego me reí de mí mismo, nervioso, y regresé a la cabina. Ya eran como las 11:30, y el sueño empezaba a picarme los ojos. Abrí una coca y le di un trago. Pero al volver a poner la botella en su sitio, vi algo que me heló. Mi radio, ese viejo estereotipo que ya ni Bluetooth tiene, estaba encendido. Pero no sonaba música, sonaban voces, voces de niños, murmullos, risas ahogadas. Y luego, con un volumen casi imperceptible, una frase: «Mamá, ¿dónde estás?». Tragué saliva, bajé el volumen, lo apagué, volví a encenderlo. La voz seguía, como si viniera de una grabación, y entonces entendí que no era el radio. Venía de otro lado. Pasé la caseta de San Martín Texmelucan a eso de las 12:15. Me detuve en un estacionamiento de tortillería abandonada. Saqué una lámpara y por primera vez abrí el remolque. La peste fue lo primero que me golpeó. No era olor a muerto, ni a podrido. Era un tufo raro, como plástico quemado mezclado con orines de gato. Me tapé la nariz con el antebrazo. Adentro, el remolque era un cementerio de colores: muñecas sin cabeza, trompos, peluches babeados, pistas de carritos rotas, una avalancha oxidada. El suelo estaba cubierto con capas de cosas. Un desastre. Encendí la lámpara y empecé a inspeccionar. Ahí fue cuando vi lo imposible. Una grabadora amarilla, de esas viejitas,
estilo Fisher Price. Tenía los botones grandes y gastados, y lo más inquietante, estaba encendida, solo, en plena noche, sin pilas. Me acerqué, temblando. Estaba reproduciendo una cinta. Papá, si me encuentras, estoy en la casa de la señora que huele a flores. No me quiero quedar aquí. Tengo miedo. Me arrodillé, la detuve. Abrí la tapa. No había cinta, tampoco pilas, nada. Cerré la grabadora de un golpe y la lancé al fondo. Cerré el remolque de nuevo y aseguré todo como si fuera una escena del crimen. Me metí a la cabina y no arranqué. Solo me quedé ahí, con las manos en el volante, viendo la nada. A las 2 de la mañana llegué a la bodega. Estaba en una zona industrial a las afueras de Apizaco. El vigilante me esperaba, viejo conocido. Me llamó por mi apodo. ¿Qué onda, Rudy? Te tocó la carga de los juguetes, ¿va? Asentí, sin muchas ganas de hablar. Aguas con esa chatarra. El otro chofer que trajo un lote parecido hace como un mes salió bien sacado de onda. Le pregunté por qué. Decía que algunos juguetes hablaban solos, pero ya ves, puro cuento. No dije nada, solo bajé del camión y me puse los guantes. Cuando abrimos el remolque, la peste había empeorado. El vigilante frunció la cara. Hijo, esto sí huele a viejo. Y en eso, un carrito rojo, de esos de plástico duro con ojos pintados, rodó solo por la rampa, chocando contra una reja metálica. Nos miramos. Él me soltó una sonrisa nerviosa, pero se notaba que también estaba incómodo. Comenzamos a bajar la carga. Uno por uno, los juguetes iban siendo colocados en tarimas, y mientras lo hacíamos, noté que varios tenían pequeños orificios en la parte trasera, como si les hubieran adaptado micrófonos. Muñecas parlantes, grabadoras, ositos con botones en la panza, todos los juguetes parecían haber sido intervenidos. Y entonces ocurrió algo que todavía me persigue. Uno de los vigilantes nuevos que nos ayudaba gritó. Se había cortado con un tornillo salido de una grabadora rosa. Pero no era eso lo que lo hizo gritar. Fue lo que encontró adentro. Una cinta de casete, una normal, pegada con cinta aislante. La sacó, la limpió y me la pasó. Yo no quería saber nada más, pero mi mente no me dejó en paz. Al día siguiente, de regreso en la base, busqué un viejo estéreo de casetes que aún guardábamos en el taller. Metí la cinta, le di play. Primero, solo ruido. Luego, una voz de niña. Hola, me llamo Paola. Si alguien escucha esto, por favor, díganle a mi mamá que no me quiere dejar salir. Me tiene en la casa con las muñecas. Las otras niñas también están aquí. Nos tiene guardadas. Llevé la cinta con mi supervisor. Le conté todo. Al principio no me creyó, hasta que la escuchó. A los 3 días, hubo una inspección federal a la bodega donde habían recibido los juguetes. Nadie dijo nada oficialmente, pero corría el rumor de que las autoridades encontraron varios lotes con grabaciones similares. Algunos juguetes fueron enviados a peritaje. Yo pedí cambiar de ruta. Ya no quise volver a cargar donaciones. No sé qué me topé esa noche, ni quién grabó esas voces, pero sé que eran reales. No era mi imaginación. Cada que paso por esa carretera, siento que algo de esa noche aún me acompaña, escondido en el ruido de las llantas sobre el asfalto o en el zumbido de la radio que a veces, sin explicación, vuelve a encenderse. Y juro por mi vida que escucho risas de niños. Mi nombre es Eleazar, y si alguien más me cuenta esta historia, no la creo. Llevo más de 20 años en el volante, trailero desde los 19, y de todos los caminos que he recorrido en este país, hay uno que jamás voy a volver a pisar. No por el asfalto, ni por el clima, ni siquiera por la inseguridad, sino por lo que vi, por lo que me vi obligado a entender. Todo comenzó hace como 6 meses. Estaba haciendo una ruta regular desde Guadalajara hasta Veracruz, pasando por Puebla. Era de esas rutas largas, con paradas estratégicas, repostar, comer algo y de paso echar un vistazo rápido a los monitores que hay en las casetas. Ya sabes, esos donde muestran las tarifas, la fila de autos o la famosa pantalla con personas desaparecidas o buscadas.
Nunca me había detenido mucho a verlos. ¿Quién lo hace? Son imágenes borrosas de gente que uno no conoce. Hasta esa noche. Fue en la caseta de San Marcos, en Puebla. Había poca fila, y mientras esperaba que el carro de adelante terminara, miré el monitor por inercia. Entonces lo vi. Una de las fotos en la parte superior, la más reciente, mostraba un rostro que me hizo perder el aliento. Era yo, mi cara. Mi nombre no estaba escrito debajo, pero era una foto mía. No la típica de una identificación, sino una en la que aparecía en la cabina de mi tráiler, con una gorra roja que usaba en mis primeros años de chofer. Era una foto vieja, pero sin duda, yo. Al principio pensé que era una broma o una coincidencia, pero nadie se parece tanto a uno mismo sin serlo. Pasé la caseta con el corazón latiendo en los oídos. Me detuve más adelante, en una estación de servicio. Bajé del camión, tomé agua, traté de convencerme de que lo había imaginado, pero la duda ya estaba sembrada. La siguiente semana, la ruta fue distinta. Iba de regreso a Jalisco desde el Estado de México y pasé por otra caseta, la de Palmillas. Ahí estaba otra vez la pantalla y otra vez mi cara. Esta vez era diferente. No era la misma foto, era más reciente. Salía yo, en el estacionamiento de un Oxxo. Mismo gesto, mismo chaleco gris que estaba usando ese mismo día. Te juro que sentí que me vaciaban el cuerpo por dentro. ¿Quién carajos me estaba tomando fotos? ¿Por qué aparecían en monitores de personas buscadas? No era una alerta Amber, ni ficha de desaparición, ni cartel de recompensa. Solo mi rostro, en esa sección junto a otros más y un número de referencia. Eso era todo. No le conté a nadie, ni a mis compañeros, ni a mi esposa, ni a mis hijos. En el fondo, tenía miedo de que me dijeran lo que ya estaba empezando a sospechar, que me estaba volviendo loco. Las cosas se fueron poniendo peores. Cada ruta, cada caseta, al menos una de ellas mostraba mi imagen. Cambiaban las fotos. En una estaba bajando de la cabina, en otra, en una fonda en Tamaulipas, en una más, en la caseta misma, como si alguien estuviera siguiendo mis movimientos en tiempo real. Empecé a grabar con mi celular. Lo hice con 2 pantallas distintas, pero cuando intentaba revisar los videos, nada, pantalla negra, como si el archivo estuviera dañado o la imagen no se hubiera capturado. Una noche, no aguanté más. Fui directo con uno de los trabajadores de la caseta de la autopista México-Querétaro. Me estacioné, me bajé con el chaleco reflejante y le dije que necesitaba hacerle una pregunta muy puntual. ¿Quién manda las fotos que ponen en los monitores de personas buscadas? El hombre me miró, incómodo. Son de una base de datos nacional. No sé decirle más. Nosotros no las escogemos, solo se sincronizan. ¿Y quién decide quién aparece? Insistí. Se encogió de hombros, visiblemente nervioso. Eso lo mandan del CNI o la FGE, depende del caso. ¿Y usted ha visto que esa base cambie sola, automáticamente? Pues sí. Cada vez que pasamos la tarjeta, las fotos se actualizan. Esa frase me dejó helado. Cada vez que pasamos la tarjeta, era posible que al pasar mi tag, el sistema leyera mi ubicación, mi vehículo, y alguien actualizara mi foto a propósito. No dije más. Me fui. Esa noche, dormí dentro de la cabina, con la cortina cerrada y la navaja de emergencia en la mano. A los pocos días, todo escaló de una manera que no estaba preparado para enfrentar. Una patrulla federal me detuvo entre Córdoba y Orizaba. La unidad tenía las luces apagadas al principio. Cuando me alcanzaron, solo me hicieron una seña con la torreta. Me orillé. 2 agentes bajaron, uno joven, otro ya grande. Buenas noches, ¿su nombre? Mentí. Martín Gómez. ¿Me permite su identificación? Se la di. El oficial mayor la miró, luego me miró a mí. Luego se acercó y le dijo algo al oído a su compañero. Yo no escuché, pero lo vi. Ambos se tensaron. ¿Puede bajar del vehículo, por favor? Obedecí. Me pidieron que pusiera las manos sobre el cofre de la patrulla. ¿Qué está pasando?, pregunté. Estamos haciendo una verificación de rutina. ¿Pero por qué me detuvieron? No hay problema.
Solo concuerda su rostro con una persona que está siendo buscada. Es por seguridad. Yo no tenía antecedentes, no debía nada, ni multas pendientes. Lo sabía. Me revisaron los bolsillos, la cajuela, la cabina. Después de unos 15 minutos, me dejaron ir. Debe haber sido un error en el sistema, dijo el más joven, sin mirarme. No fue un error. 2 semanas después, la empresa me asignó una ruta distinta. Tenía que entregar mercancía en Oaxaca, pero la instrucción era tomar una desviación por Guajuapan. Eso me alejaría de las casetas donde solía ver mi rostro. Me alivió. Creí que todo había quedado atrás, pero no. En la madrugada, pasando por una carretera libre, me detuve en un paradero con baños y una tienda. Me bajé a comprar café. En la pared del local había un cartel, de esos viejos, impresos, mal recortados, pegados con cinta. Era una hoja blanca con una foto. Mi foto, no una vieja, una actual. Llevaba puesta la camiseta de ese mismo día. Debajo decía: se busca información confidencial. Comuníquese al número abajo. No lo confronte. Peligroso. Mi nombre no aparecía, solo la imagen y una advertencia. Me temblaban las manos. Cuando salí, miré alrededor. No había nadie, pero lo supe. Me estaban cazando. Fue entonces que decidí dejar de manejar. Terminé la ruta, entregué el camión, renuncié. Nadie entendió por qué, pero no podía seguir. No podía arriesgarme a desaparecer un día, a que me levantaran sin dejar rastro, porque eso es lo que hacen con los que aparecen en esos monitores. No todos, claro, pero algunos. Algunos ya no vuelven a casa. Pasó un mes. Volví a mi casa en Tonalá. Comencé a trabajar en una bodega local, solo para mantenerme ocupado. Dejé de ver carreteras, dejé de usar mi tarjeta de peaje. Me cambié de teléfono, me corté el cabello, me afeité la barba. Y entonces, una noche, saliendo de una tiendita, vi una patrulla estacionada. En el tablero, visible desde la ventana, estaba una tablet, encendida. Mostraba imágenes de vigilancia. Y ahí estaba yo, mi rostro captado esa misma noche, en esa misma calle. Volví a casa caminando por rutas diferentes, vigilando cada esquina. Me encerré. No he vuelto a salir solo desde entonces. He aprendido algo con todo esto. No necesitas cometer un crimen para ser un objetivo. Basta con que alguien decida que tienes que desaparecer. Alguien que tenga acceso a cámaras, a bases de datos, a sistemas que tú ni sabes que existen. Y lo peor es que no puedes demostrar nada. Nadie me cree. Ni mis hijos, ni mi mujer. Para ellos, solo me quemé del estrés de tantos años en carretera. Pero tú que lees esto, tú que quizás también manejas de noche, fíjate en los monitores la próxima vez que pases por una caseta. Fíjate bien. Y si alguna vez ves tu cara ahí, no sigas manejando. No sé si lo que hice estuvo bien. Tampoco sé si me voy a ir al infierno por eso. Pero si me das chance de contarte, nomás escucha todo antes de juzgar. Me llamo Nicolás. Manejo un tráiler de doble remolque desde hace casi 20 años. Viajo seguido desde Tlalnepantla hasta la frontera con Laredo, ida y vuelta, llevando mercancía para una empresa de plásticos. Nunca he tenido problemas. No bebo, no meto nada raro en la caja, no me meto con nadie. Pero hace unos meses, algo cambió. Fue en marzo, creo. Lo recuerdo porque regresaba de un viaje largo y en la central me dijeron que me daban 2 días de descanso. Agarré la camioneta vieja que tengo y me fui a la casa. Vivo por la colonia San Miguel Chalma, allá por Cuautitlán Izcalli. Una zona tranquila, aunque ya le ha ido pegando la mala vibra desde hace años. Esa noche eran como las 11 y yo apenas me estaba bajando de la camioneta cuando vi que la puerta de mi casa estaba entreabierta. Pensé que era mi esposa, pero ella no es de dejarla así. Entré rápido, todo estaba oscuro, y luego vi la silueta. Un tipo flaco, encapuchado, con una mochila al hombro, iba saliendo de mi cuarto. Me apuntó con un cuchillo. No dijo nada, solo hizo una seña para que me hiciera a un lado. Lo dejé pasar, pero lo seguí por detrás, como a unos 5 metros.
Cuando salió de la casa, corrió calle abajo y se metió en una de esas calles sin pavimentar. No lo seguí, no tenía con qué, pero le vi la cara, no toda, solo un perfil, cuando pasó debajo de la lámpara rota que parpadea justo en la esquina. Tenía un lunar cerca del ojo y el cabello lacio, largo hasta la nuca. Cuando entré al cuarto, estaba todo desmadrado. Se había llevado el reloj de mi abuelo, una cadena de oro de mi esposa, algo de dinero y, lo peor, un USB que tenía las únicas fotos que quedaban de mi hijo, que había muerto hacía 3 años. Ahí fue donde me partí. A partir de ese día no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de ese tipo. Sentía el nudo en la garganta, el coraje acumulado. Y no podía hacer nada. La policía vino, sí. Tomó nota, revisaron tantito y dijeron que era uno de tantos robos. Nunca encontraron al tipo, nunca regresaron. Les valía madre. Así que decidí que, si volvía a ver a ese cabrón, no iba a dejarlo ir. Pasaron 2 semanas. Estaba ya de nuevo en carretera, rumbo a Monterrey. Era de madrugada y venía bajando por la Libre a la altura del kilómetro 27, una recta larga en medio de la nada. Lo que pasó esa noche fue tan rápido que aún lo repaso en mi cabeza. Ahí, justo en medio del camino, vi a un tipo caminando con una mochila colgada. Era la misma silueta, el mismo lunar, la misma maldita capucha. Mi pecho se cerró. No lo pensé, no lo dudé. Apreté el volante, bajé la velocidad y después aceleré de golpe. Lo apunté como si fuera una línea recta. El tipo volteó, me miró directamente y justo cuando pareció reconocer el tráiler, lo aplasté. Sentí el golpe seco, los botes de la suspensión temblando, los frenos chillando. Me orillé, me bajé con las piernas temblando, pero el cuerpo no era él, no tenía lunar, era otro hombre, más viejo, con el pelo corto, barba de varios días, ropa sucia. Estaba muerto, no había duda, pero no era el asaltante. Me quedé parado junto al cadáver, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Me quedé ahí como 10 minutos, sin saber qué hacer. No sabía si correr, si esconderme, si llamar a alguien. Revisé su mochila. Había ropa vieja, pan duro, unas latas vacías. Era un indigente. No tenía documentos, ni celular, solo una libreta, toda garabateada. Palabras sin sentido, dibujos, números. Uno de ellos, escrito muchas veces, 27. Volví al tráiler y marqué a emergencias. Dije que lo había atropellado sin querer, que se había cruzado de pronto. Me mandaron una patrulla que llegó casi 1 hora después. Los federales me interrogaron, tomaron fotos y para mi sorpresa no me llevaron detenido. Dijeron que no había forma de comprobar si fue intencional, que seguramente el señor estaba desorientado. Me dejaron ir esa misma noche, pero me quedé con el miedo. Desde entonces, algo raro empezó a pasar. Cada vez que tomo la ruta de regreso, paso por el mismo kilómetro, y cada vez, en el retrovisor, veo la figura de un hombre parado junto al acotamiento. No se mueve, no camina, solo está ahí, viéndome pasar, como si me esperara. Pensé que era mi conciencia, que era el remordimiento, pero hace poco, un compañero que venía detrás de mí por la misma ruta, me preguntó por radio si conocía al señor que a veces se para junto al señalamiento de kilómetro 27. Me dijo, se parece un chingo a un muerto. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero sé que lo veo, cada vez más cerca, cada vez más claro, su cara, sus ojos vacíos. A veces creo que sí atropellé al que me robó, que se transformó, que me jugó una trampa, que me puso frente a otro pobre diablo. Otras veces creo que el verdadero culpable nunca existió, que solo fue una máscara, que desde el principio todo estaba planeado para que cometiera ese asesinato. Lo que sí sé es que, desde aquella noche, cada vez que paso por el kilómetro 27, el motor tiembla, el radio se apaga y el GPS se congela, como si el camión no quisiera cruzar por ahí, como si supiera que ahí quedó atrapada una vida y otra condenada. Ahora duermo en moteles,
Casi no voy a casa. Mi esposa piensa que me volví loco. No me importa. Lo único que me queda es manejar y contar esta historia para ver si alguien más ha visto lo que yo vi. Para que si alguna vez vas por la Libre, de noche, y ves a un tipo parado junto al señalamiento oxidado que dice kilómetro 27, no te detengas, no bajes, no lo mires y sobre todo, no le preguntes quién es.